Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, pues gracias por venir. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la producción en contextos de conflicto y la economía de la amistad. Primero presentarnos, nosotros somos un proyecto en El Salvador llamado The Fire Theory, que somos, bueno, dos que están en El Salvador, como pueden ver en la pantalla, Mauricio Cavistán y Crack Rodríguez, y Mauricio Esquivel, que reside en Nueva York. Y aquí en Colombia, pues Ernesto Bautista y yo, Melissa Guevara. Y también estamos con el seminario en colaboración con otro proyecto acá en Colombia, que es Curatorial Cinema, que también son parte Nicolás Vera, Manuel Ospino y Tatiana Puerto. El primer día, este es un seminario que se divide en 3 jornadas. Estamos hoy, mañana y el día miércoles. Cada día tenemos una temática en particular que queremos compartir con ustedes. Primero es un poco de contexto. Mañana es el día que hablamos de la postura y de ahí el día miércoles sobre producción. Ahora, para empezar a hablar de contexto, pues empezamos a hablar del contexto que tenemos nosotros más cercano, de El Salvador. Para eso, pues Mauricio nos va a comenzar un poquito con datos como importantes que han sido relevantes en la historia de El Salvador, que han tenido mucho que ver no solamente en las problemáticas de hace 30 años, que surgieron hace 30 años, pero sino que han repercutido mucho en la realidad que vivimos ahora en El Salvador. Entonces, Mauro. Bueno, yo creo que antes que nada, muchas gracias, ¿verdad?, por hacer tiempo, seminario, también a los compañeros y amigos de Flora. El país, como saben, tiene una terrible asociada a la violencia. Creo que hay ciertos puntos que han caracterizado nuestra historia, como que arrastramos problemas desde los años 30. O sea, tenemos problemas durante un montón de etapas de nuestra historia, pero quizás en la historia más reciente podríamos referirnos por ejemplo, a las masacres de campesinos en los años 30, las guerras civiles que tuvimos durante los años 80 hacia los 90, que provocó mucho de lo que conocemos, provocó muchos fenómenos que están vinculados a la violencia actualmente, ¿verdad? Como por ejemplo las pandillas como consecuencia de la migración. Entonces, básicamente, tanto nosotros como colectivo, ¿verdad?, como la gran parte de la mayoría de los artistas de El Salvador, respondemos a diferentes fenómenos asociados a esto, ¿verdad? No sé si alguien más quiere comentar o profundizar en eso. A grandes rasgos, eso es por lo que nos conocen, ¿verdad? Por la guerra, por la violencia, por la migración y por las pandillas, ¿verdad? Podemos ir profundizando en esos. Sí, yo creo que entrando en detalle con lo que acaba de decir Mauricio Esquivel, es que la historia de El Salvador ha sido como una pequeña bola que ha ido acumulando todos estos problemas desde la época de la colonia, la independencia y lo que hablaba específicamente de las masacres de campesinos en 1932, que tiene que ver con masacres de campesinos indígenas, en las cuales a partir de ahí visibilizas tus costumbres y tu lenguaje. Entonces, ha sido como un círculo que ha ido moviéndose hasta terminar en lo que es la guerra civil en los años 80. Obviamente El Salvador fue parte de todo este juego político entre las potencias de ese entonces, y que obviamente después de la guerra se transforma, todas esas consecuencias de la guerra se transforman en los nuevos fenómenos que estamos viviendo ahorita como sociedad. El Salvador, ya dentro de El Salvador y fuera de El Salvador. Bueno, puedo decir, incluso afectando últimamente con el Triángulo Norte, porque Centroamérica incluso ya son dos Centroaméricas, una sur y una norte, pero la del lado norte es la conflictiva, la que hace Triángulo Guatemala, Honduras y El Salvador, que ha venido también un poco a destilar también en la región todo este problema de violencia.
caso contrario a lo que pasa en Centroamérica. Y claro, esto del Triángulo del Norte que menciona Crack Rodríguez, Rodríguez, huevo. Estos tres países, obviamente, en la historia de la Guerra Fría también fueron parte de todo este jueguito geopolítico. Y es donde parten todas esas caravanas de migrantes, el fenómeno de las maras, o sea, el fenómeno, las consecuencias, por ejemplo, de, ¿cómo se llama? De la compañía esta de banana. Y las sus consecuencias, y obviamente el término república bananera de nuestra región. Sí, ahí como para hablar un poco de eso. Y lo que está pasando actualmente, que, bueno, para ya contextualizar los primeros gobiernos durante la guerra civil, que fueron, bueno, siempre ha sido de derecha, y en el transcurso de cuando fue la guerra civil de El Salvador, del 80 a 1992, siempre fueron partidos de derecha, ¿verdad? Fuerza, hablando quiero ver, de ese partido Arena, que fue bastante incidente en la transformación de las políticas socioeconómicas, porque fueron los que instalaron el neoliberalismo. Bueno, a raíz de eso, ellos prácticamente son los padres de esta generación, de esta mutación de la guerra civil, que expulsa bueno, que estas movilizaciones forzadas y tenemos este problema de llevar a la gente, los salvadoreños que viven en Los Ángeles mayormente, y se genera estas nuevas familias, son pandillas, y bueno, y la mutación de regresar al Salvador y generar todo este problema desde los 2000 hasta el día de hoy. Y también, obviamente, ¿cómo se llama? Este partido político, estos movimientos de derecha, también son responsables de que tengamos una economía dolarizada, y obviamente también tiene esas consecuencias que se notan en nuestro país y en la región. Una de las cosas que también me interesaría comentar, así como les han dicho un poco, en El Salvador somos reconocidos sobre todo por violencia, y la raíz de la violencia ahora, desde un punto de vista muy superficial y muy sin ver la profundidad de las cosas, son las pandillas. El problema que sucede con las pandillas es que, como les mencionaban, durante la guerra civil hubo mucha migración hacia Estados Unidos. Como les decía, en la guerra desde el 80 hasta el 92 que se firman los acuerdos de paz. Ya en el 92, cuando se firman los acuerdos de paz, en Estados Unidos lo que hacen es hacer deportaciones masivas. Porque el gobierno de Estados Unidos dice, bueno, su país ya firmó la paz, ya no tiene ningún problema, váyanse. Entonces vienen esas deportaciones, pero en Estados Unidos lo que sucedía es que se creaban grupos como los mexicanos, los afrodescendientes, los salvadoreños y así, ¿no? Entonces ahí es donde se crea el término salvatrucho, que es como una de las pandillas más conocidas en El Salvador, que es la Mara Salvatrucha. Y bueno, ese mecanismo, por decirlo así, lo traen desde Estados Unidos y llega a El Salvador en un contexto en el que acaba de terminar una guerra donde el país no toma medidas para generar un momento de reinserción, de restablecimiento de todo lo... Entonces llegan como a un país en el que el fenómeno de las pandillas llegó a un territorio en el que agarraban a los jóvenes, a la gente que estaba sola, padres desaparecidos, familias quebradas, etc. Entonces esa estructura empieza como a cobrar fuerza. ¿Perdón? Familias desintegradas también por el mismo fenómeno de migración. Exacto. Experimentados. Exacto. Pero algo que es importante mencionar sobre todo eso es que
en sí los grupos que vinieron a Estados Unidos y que se implantaron sobre todo en Los Ángeles, establecieron estas asociaciones para cuidarse entre sí, ¿verdad? Inicialmente no fue algo que surgió simplemente por las ganas de delinquir, ¿verdad? Sino que surgió como un mecanismo de defensa hacia otros grupos. Y es como una conformación de comunidad, ¿verdad? ¿No? Ajá. Sí, tanto de comunidad como también de defensa, ¿verdad? Para poder... aquí así funciona, ¿verdad? Todo está segregado por diferentes grupos étnicos. Entonces esto no es extraño en realidad, ¿verdad? El hecho que uno se asocie por afinidad, también en este caso por el origen, ¿verdad? El lugar de origen. Exacto. Sí, obviamente surgen como mecanismos de defensa ante las pandillas mexicanas, ¿verdad? Y pues, como dijo Melissa, o sea, después de la guerra, Estados Unidos necesitaba deshacerse de todo este grupo de jóvenes, de familias, de refugiados de El Salvador que llegaron durante los 80 y muchos que habían delinquido, o sea, vaciar las cárceles, o sea, y regresarlos al país, ¿verdad? Porque, pues sí, ya se había terminado la guerra, pero obviamente aquí institucionalidad débil que tiene otras intenciones a nivel económico. Obviamente por la misma tendencia del partido dominante en esa época. Y se instaura esta economía neoliberal que no piensa y no regresarse las consecuencias que vivieron muchas de las personas durante la guerra. Se crea todo este caldo de cultivo que tenemos, que ha prosperado durante 30 años, ¿verdad? Sí, 30 años. Pero las pandillas se construyen siempre en ciudades o están regadas a lo largo de todo El Salvador. ¿Escucharon? ¿Cómo fue? Las pandillas se aglomeran y tienen sus focos de acción en las ciudades o se riegan en todo El Salvador. Están desarrolladas prácticamente en todo el país, más en lugares en zonas rurales, y estoy dejando que la economía es bastante precaria. Sí, lo que pasa, el asentamiento de estos grupos surge porque a raíz de la guerra, San Salvador se convierte como en el lugar donde muchos de los refugiados que vienen del campo se establecen, ¿verdad? Porque no hay de otra. La capital era segura en ese momento y se establecen en las periferias de la capital, creando estas residencias o colonias, no sé cómo le dicen en Colombia, pero o barrios, dormitorio, en donde viven y interactúan personas de diferentes partes de El Salvador. Y obviamente gente que también tiene familiares en Estados Unidos o que emigraron. Entonces todo esto genera como un gran caldo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y llegan las pandillas y se aprovechan de estas familias que están desintegradas. O las madres solteras. O las madres solteras, etcétera, etcétera. Entonces el fenómeno está arraigado en todo el país, obviamente. Pero sí hay una concentración que yo podría decir un poco más grande en la parte oriental. No, en la parte oriental del país, que es el zona que más migra. No, pero bueno. Tradición de más de migración. Sí. ¿Qué más? Otra cosa que también cabe recalcar de toda esta línea temporal de cómo se han ido desarrollando las pandillas es que, como mencionaban, estos grupos se vienen de Estados Unidos y empiezan a formar grupos, ¿no? Empiezan como grupos de jóvenes o de gente que se reúne en las esquinas de los barrios y empieza a robar gorras, relojes, cosas como muy sencillas, por decirlo así. Pero lo que pasa es que empiezan como a tener cobrar un poco más de fuerza y vienen las políticas de represión de parte del gobierno. Vienen programas como La Mano Dura, que fue en el periodo del presidente Francisco Flores, si no me equivoco, y en el siguiente presidente, que es Antonio Saca, viene el programa Super Mano Dura. Que básicamente era una especie de ley marcial en la que si veían a un muchacho tatuado,
entre cierto rango de edad tenían el derecho para llevárselo a las cárceles. Entonces en ese momento comienzan a llenar las cárceles. Sí, Es interesante. Solo un pie de página, porque yo entiendo de que no estamos mostrando mucha imagen y de que también estamos como buscando ir hacia algún lado, pero realmente omitimos voluntariamente mostrar todo esto de las pandillas, de las situaciones, de todas las imágenes que acompañan este proceso histórico. Uno, porque es Colombia, realmente tampoco es algo que no conozcan. Y dos, la idea es también generar estos puntos de anclaje con el contexto local. Entonces, importa más como la discusión que se genera a partir de esto que el contexto mismo del cual estamos hablando, porque hay otros 2 días para, a partir de las prácticas artísticas y la postura de los mismos artistas, mostrar al mismo tiempo todo lo que está pasando en El Salvador. Y la otra es que también nosotros en un principio planteamos este seminario porque creemos de que a pesar del contexto que tiene Colombia, que es muy parecido a El Salvador, a pesar de que los tamaños son un poquito, arriba está, son un poquito distintos, ¿no? Este es Colombia. Y es El Salvador. El Salvador cabe 50 veces. 54. 54 veces. Son conflictos parecidos. No obstante, Bogotá es una burbuja. Y la práctica artística bogotana, en particular, está completamente aislada de tocar el tema social. Entonces fue como de las primeras cosas también que nos interesó y que nos pareció extraño porque no hay una conexión entre lo artístico y entre la práctica social como tal. Contadas excepciones, pero es como la norma y eso es como otro fenómeno del cual creo que sería bueno hablar mañana. Entonces, habiendo hecho esa anotación, pues seguí, perdón. Sí, bueno, y no sé si alguien que va a comentar. Sí, lo que hablaban sobre las agrupaciones ilícitas, cómo se empieza también el reunirse independientemente, estás en la calle, ya no puedes reunirte porque la recreación se ve como algo sospechoso o una actividad delincuencial. Entonces también el agruparse se transforma el símbolo, haciéndolo, no sé, como maligno, satanizar el hecho de agruparse, de la convivencia. Sí, es interesante que las políticas de los gobiernos de derecha lo que hicieron fue que el fenómeno se especializara más y se mutara a otro tipo de cosas que vemos ahora. Antes, durante los principios de los 90 y principios del siglo XXI, sí, estos grupos eran delincuentes comunes. Sí, delincuentes comunes. Obviamente que después las políticas represivas comenzaron a hacer que se mutara cómo se relacionaban con el territorio, cómo se relacionaban con las autoridades, etcétera, etcétera. Por ejemplo, comenzaron a dejar de tatuarse a la vista, ¿verdad? Totalmente, ¿verdad? Después de las manos duras ya no se tatúan. O sea, y es bien interesante, ¿verdad? O sea, y obviamente y es bien extraño porque los policías igual siempre agarran a gente tatuada, ¿verdad? Pensando de que son, ¿verdad? Sí, y cómo se pasa también la economía, porque también las organizaciones tienen que de una forma sobrevivir económicamente. Entonces las organizaciones pasando de pedir un colón, que en su momento fue un colón, de que se pedían un colón, pasamos a la extorsión, o al narcotráfico, se empiezan a especializar e incluso, bueno, a crear sus propias estructuras, incluso llamándoles programas. Sí, obviamente porque el fenómeno comienza a crecer en población y esa población tiene familias, entonces hay que añadir familias. Estadísticamente ahorita hay como, se supone, dicen que hay como ¿cuántos? 60,000 pandilleros, ¿verdad? Y por la misma ausencia de familia, porque eso creo que es de los principales problemas de El Salvador, la desintegración familiar, donde por esta ausencia y por esta precariedad, las pandillas o las maras empiezan a generar esos vínculos y a darle un sentido de pertenencia a cada persona joven, que prácticamente algunos son abandonados por sus padres
y le dan, no sé, un apellido, Liro el Malo o algo así, entonces ya se sienten parte, ¿verdad? Ese sentido de pertenencia es lo que también le da el arraigo y la potencia a este tipo de organización, por eso se vuelven sumamente fuertes. Pero también lo que pasa es el nivel de empatía y de afinidad que hay por ejemplo, en un barrio, ¿verdad? Si un barrio es controlado por una pandilla, si vos creciste en ese barrio, no te pasa nada, es casi como que tenés el derecho a estar allí y no. De hecho, el lugar en donde yo vengo, entre ellos mismos, yo los vi 2 veces y viví ahí 8 años. En 8 años los vi 2 veces, pero había un acuerdo entre los mismos pandilleros de que en ese sector no se roba y no se abren carros y no se quiebran vidrios y no se jode a la gente del lugar. Entonces, el asunto es que debido en parte a las mismas políticas implementadas por los gobiernos, los mismos barrios al ser controlados por los sectores pandilleriles, básicamente se crearon como una especie de microsistema, ¿verdad? ¿Cómo? Se vuelven el Estado, se vuelven la institución, se vuelven el gobierno. Sí, y en realidad, en ese sentido, se crearon un montón de fronteras, ¿verdad? En las cuales yo, al venir de un barrio en específico, si yo me atravieso a un barrio contrario, me meto en problemas. El asunto que es bien difícil actualmente para nuestra población es que al cruzar estos territorios sin saberlo, por el simple hecho de ser joven, también es bien peligroso, ¿verdad? Al igual como es peligroso ser joven y enfrentarse a la policía, es igual de peligroso meterse en un barrio que uno no sabe por quién es controlado. Hay varias historias, de hecho, de jóvenes en El Salvador que vienen de la universidad y se quedan dormidos en el bus. Entonces el bus llega hasta el punto donde estaciona y casualmente pues ahí es zona de pandillas. Entonces como las pandillas les piden el documento de identidad, de repente si ven que la dirección o el domicilio es de la pandilla contraria, pues muchas veces los han matado simple y sencillamente por eso, o por menos. Para contextualizar un poco de eso, también habría que hablar de las principales pandillas que hay en El Salvador. Creo que la más fuerte en este momento es la Mara Salvatrucha. Salvatrucha 13, o está el barrio 18. El barrio 18 está 2, el 18 sureños y 18 revolucionarios. Y ya también se vuelve complicado porque de alguna forma hay una, entre la misma 18, siendo 3 maras, ¿verdad? Hay una más pequeña que se llama Mao Mao y creo que hay otra por ahí que no. También de parte de lo peligroso que también puede ser el lenguaje al incluso mencionar Mara Salvatrucha, ni poder decir barrio 18, sino que decir respectivamente a los muchachos, o incluso decir Mara Salvatrucha, letras, y decirle barrio 18, números. O sea, cuando vos vas a un Colonia preguntás, es por ley que tenés que preguntar. Si vas a un barrio pobre o de cualquier zona, tenés que preguntar, ¿aquí qué son? Y ya la gente te dice, o te dice que son números, o te dice que son letras. Todas esas cuestiones que son bien violentas, incluso en el lenguaje, que no puedes mencionar la palabra Mara. La palabra Mara o la palabra, o decir 18. Sí, aquí en las fronteras, al ser un país tan pequeño, hay muchas fronteras físicas y mentales en el sentido, incluso hasta en el lenguaje. Sí, en el lenguaje. Eso que acabas de mencionar, una frontera lingüística que no se puede violar en ciertos territorios. Pero todo eso son códigos al final, porque no es solamente el lenguaje, sino también la forma en que se viste, la forma en que camina. O sea, hay un montón de aspectos que yo supongo que en Colombia también deben tener algo, o sea, con los grupos terroristas que yo no sé realmente, ¿verdad? No me voy a meter a hablar de eso porque en realidad no sé tanto acerca de eso, pero al final son códigos que se han venido estableciendo en los cuales la gente joven es la principal víctima al no entender esos códigos, ¿verdad? O al confundirse pensando en que algo se puede tomar como si fuera moda
allá no se puede, ¿verdad? No se puede alguien, allá sería casi que un suicidio para alguien joven ponerse un tatuaje con letras góticas, ¿verdad? Sí, sí. Independientemente que diga otra cosa, ¿verdad? O tatuarse números romanos, ¿verdad? Sí, ajá. Sí, no se puede aquí. Ajá. E incluso, bueno, comentarles una anécdota que a mí me pasó. Yo vivía enfrente de una comunidad ahí, aquí en San Salvador, y se acercó el muchacho, ¿verdad? Porque nos hicimos amigos no sé, ¿verdad? Por la circulación en el lugar, siempre saludarnos, y yo iba con mi celular en la mano, y el muchacho se me acerca y me pregunta, hey, quiero ver tu celular. ¿Qué mierda es? Me dice. Yo cuando me dice mierda, puedo entender que me está diciendo que no puede mencionar cámara, o sea, porque lleva la palabra mara, cámara, entonces no puede, entonces inmediatamente me está diciendo, yo creo que era una forma de también hablarme y decirme, No diga esa palabra, ¿verdad? aquí somos 18, yo creo que fue la intención un poco. Porque también aclararme, ¿verdad? Eso fue bastante particular y con cosas que pasan también en la calle, ¿verdad? Que no sabes si decir, por ejemplo, que aquí en El Salvador usualmente los zapatos se les dicen cachos y rieles, y hay una diferencia. Si vos decís rieles es para 18 y cachos es para amar a Salvatrucha, ¿verdad? Porque es como es su símbolo esto, ¿no? Que si lo pueden ver aquí. También las marcas, ¿no? Sí, la cuestión de las marcas no sé si está muy claro también, lo de esto de los Nike Cortez, o los zapatos, los Adidas. Los Nike Cortez, sí. Hay unos Adidas, los Concha le dicen aquí. Entonces la forma de vestir también, ¿no? Para darle un poco de contexto de cómo está metido. Cómo el fenómeno se ha metido en todos los aspectos, todos los lenguajes. Incluso el código de vestimenta, o sea, sí, comprar un Nike Cortez y andarlo por acá es como un suicidio, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Y de ahí viene otro fenómeno también, porque al final es verdad de que ya no se anclan tanto en el rollo del tatuaje, pero, por ejemplo, en ciertas zonas, sobre todo en el centro de San Salvador, en el centro histórico, si sos joven, ya eso per se empieza a causar cierto conflicto, porque de cierta edad es bastante normal que te empiecen a querer reclutar, y si no te reclutan, pues eso da como cierto pie a otro tipo de fenómenos. Usualmente en el caso de que si no querés hacerlo, entonces empieza como cierta presión de las pandillas, que pues depende del territorio, se pone cada vez más violento, al punto de que hay veces que amenazan con matarlos y les toca salir del país e emigrar. Y ahí empiezan a conectarse estos fenómenos, ¿no? Con la migración, con la pobreza, con la violencia. Pero también hay otro fenómeno también, que también ser parte de una pandilla, o sea, para los jóvenes, eso les da estatus en su colonia o en su barrio. O sea, tienen acceso a todo, pueden tener acceso incluso sus parejas se vuelven más atractivos para esta cuestión, para las relaciones. Para conseguir pareja, para tener, no sé, una mujer, porque siempre es la cuestión de las jainas y todo eso, porque siempre es una cuestión incluso el mismo derecho, sí, incluso hasta el mismo derecho a reclamar a una mujer, una joven de una familia. Si sos de la Mara tenés más como estatus, y pues sí, tenés el respaldo del grupo, y que te gusta una chava y la chava no te gusta, no le gustaba, ¿verdad? Pero no hay de otra, ¿verdad? O sea, sí puede ser. Son como esos mecanismos medievales de antes, ¿verdad? De reclamar el cuerpo de la mujer, y para mí, etcétera, etcétera. Y si no te en algunas culturas todavía es así. Sí, cabal. Pero aquí también se practica ese tipo de cosas. Bueno, entonces un fenómeno ha adquirido ese poder y esa penetración en todo lo simbólico y lo físico y lo mental, también por la misma ausencia del Estado, que siempre ha estado ausente en muchos territorios del país. Entonces, sí, entonces esto también... Pero... Sí. Ajá. Ok. No, son pequeñitos. Y prácticamente hay lugares donde no existe el Estado. No llega el Estado.
No existe la ley, ¿verdad? Ok. Y bueno, y también para hablar los actuales gobiernos de luego de que sí, del frente, pero no sé si sería bueno conveniente hablar sobre los acuerdos de paz poco para A mí me gustaría hablar contextualizar. sobre la tregua y todo lo que causó el periodo de la tregua antes de que empezaran a declararle otra vez la guerra a las maras. Porque en ese periodo es que se empieza a generar también no solo producción artística, sino producción intelectual. Porque es bastante importante como entender como joven entre los 15 y 30 años el tipo de contexto bajo el cual vos estás desarrollando producción, ¿no? Tanto como pensador, tanto como pues buscar superación y no se diga producción artística, cinematográfica, periodística. Y porque después de la supermano dura, las maras se empiezan a- se empieza como las cárceles se hacinan de pandilleros al punto de que en una celda de cuánto, como de 3 por 5 hay a veces hasta 40 pandilleros viviendo en un solo sitio. Entonces, por lo tanto, las cárceles también se vuelven como el cuartel de los pandilleros. Entonces, en ese momento también al gobierno se le empieza a salir de las manos. Y cuando pasa eso, sucede una tregua que no es oficial hasta después que ya empieza una cacería de brujas que viene con el gobierno, con la institución del gobierno de izquierda, después de 20 años de estar... Era como semioficial, porque sí había un trabajo también del sector religioso que estaban haciendo de esta propuesta que no era, que en realidad empezó con una visión bastante pacifista, pero bueno, hace poco tuve un acercamiento con un señor religioso que estuvo en ese proceso y dice que una de las problemáticas de la tregua, cuando estuvo haciendo la tregua, que ANEP llegó ofreciendo cierta cantidad de dinero, que eso fue ANEP es bueno, una institución prácticamente de la empresa privada. Sí, la Asociación Nacional de la Empresa Privada. La empresa privada metió mano en ese proyecto, que era un proyecto, yo creo que era en su momento, era una solución. Sí, tenía buenas intenciones. Los mismos sacerdotes y pastores evangélicos decidieron retirarse cuando hubo esta... que fue lo que fue parte también del proyecto La Tregua, porque también bajaron, o sea, esta tregua hizo que bajaran significativamente los asesinatos en el país y la delincuencia. Sí, sí, lo que explica Víctor acá, obviamente el hecho de que los empresarios se metieron y también después los políticos comenzaron a meter la raja para aprovechar algo, ¿verdad? En este caso votos. Y sucede el fenómeno que en las elecciones los candidatos a diputados o presidentes, cuando quieren ir a hacer campaña a cierto territorio en que no puedes entrar, tienen que negociar con la persona encargada días para poder entrar a ese lugar. Entonces, el fenómeno de la tregua pues hizo que obviamente bajara, pero también demostró el poder territorial que tienen las pandillas al respecto, de que fallaron una alza premeditada de homicidio para demostrarle al Estado que ellos tienen el poder territorial. ¿En cuánto tiempo? La tregua se desarrolló en el principio del primer gobierno de izquierda. Y luego creo que termina en el siguiente periodo del segundo presidente de izquierda, Sánchez Serén. En el inicio empieza todo eso. Es que fue entre la transición de... Sí, yo creo que sí, yo sí creo que el primer año... Prácticamente duró como 3 años. Fue la transición del gobierno de Funes en los primeros 2 años. Y luego en el primer año
del segundo gobierno de izquierda, que deciden tomar la decisión de declararle la guerra a las pandillas. Cabe mencionar Pasó, ¿verdad? Cabe mencionar que en este periodo de tregua, que fue del presidente Mauricio Funes, el cual ahorita está exiliado en Nicaragua por desfalco de dinero, así como el... Bueno, ya vamos a hablar un poco de los presidentes. Las pandillas aprovecharon como este tiempo en el que estaban recibiendo dinero para poder becar a sus pandilleros. Entonces empezaron a invertir en los pandilleros para generar abogados, para generar contadores, para generar distintas profesiones que pudieran de alguna forma organizarlos mejor. Pero ¿ha habido en algún punto una relación entre las cabezas de pandilla y la pandilla misma con el Estado? Como una asociación de pronto un poco más macabra para mantener un status quo. Descarada, pues no creo. ¿Escucharon? No, Que si ha habido alguna relación como entre las cabezas de pandilla y el Estado, de alguna forma como para desarrollar cosas más macabras. O si la pandilla Sí, tiene se una desarrollaron. O si la pandilla tiene una ideología política. No tienen ideología, ellos se venden, ellos hacen alianzas dependiendo de sus intereses. Si a sus intereses es positivo, claro que ellos van a hacer alguna alianza. O sea, ellos no tienen problema del color político con el que tengan que negociar. O sea, ellos están claros de que son una institución política y tienen cierto poder. pero también hay, yo creo que otra institución política que tiene un montón de poder en el país son los grupos religiosos, tanto católicos como protestantes, que ya son conocidos como evangélicos, ¿verdad? Porque una de las principales negociaciones que se hacen en todos los barrios, lo que más hay son pandillas e iglesias. Sí. Entonces, ya de por sí las principales negociaciones parten de allí, ¿verdad? Entonces, no es raro que en el espacio este de tregua fuese la iglesia quien servía de intermediario, ¿verdad? Así como en la época de la guerra, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, pero en ese sentido, yo creo que también existen esos, todavía, ¿verdad? Tenemos esos grupos de poder político repartidos entre nuestros políticos, la clase política, entre la gente pobre, las pandillas, las iglesias, ¿verdad? Y todas las marañas que ocurren en la interrelación de todos ellos y que sobre todo se pone en evidencia en los periodos de elecciones, ¿verdad? Claro, sí, en elecciones, cada periodo de elecciones aumentan las cifras de homicidios o bajan según la... Sí, ahí es como cabal. Dependiendo el gobierno oficial. Sí, por ejemplo, con este nuevo presidente que hay, antes de las elecciones hubo una gran racha de homicidios. O sea, para demostrarle al candidato que iba a ganar, porque se sabía que iba a ganar, que ahí están ellos, ahí está su presencia, y pues es un actor con el que tienen que negociar, ¿verdad? Y bueno, hablando de post-tregua, cómo se han tomado lo sucedido, podemos hablar de las medidas extraordinarias, que eso fue como ¿cómo se llama? La potenciación de la mano dura, dándole un poder al policía o al militar en su momento, bueno, más que todo al policía, porque él es el que reprimía a los jóvenes. A los jóvenes en sí ya en zonas de conflicto pandillero ya eran determinados o estigmatizados como delincuentes o como pandilleros. Entonces ellos podían tomar, la policía podía tomar era prácticamente el juez, el fiscal y bueno, y el que hacía la presión para llevarse a cualquier muchacho, ¿verdad? Y practicarle cualquier tipo de tortura, que también dio esa pausa para violentar mucho más estos conflictos de pandillas. Sí, luego también cabe mencionar como hay cierto momento en el que venimos de la guerra civil y son 5 presidentes de derecha, ¿no? Son 20 años. 4.
son 4 presidentes de derecha. vale. 4, 2, sí, ¿verdad? Sí, 5. Ok, y, Sería Duarte, Cristiani, Sol, Flores y Isaac. Ok. Son 5 presidentes. ok, y hace un par de años realmente empieza a haber como una revisión histórica que empieza a alborotar un montón de avisperos políticos que hay en El Salvador y que produce la complejidad del contexto actual. Uno de ellos es la derogación de la ley de la amnistía, que es básicamente a partir de la posguerra se genera la Comisión de la Verdad, la ley de la amnistía, y es básicamente que los combatientes entre el ejército y la guerrilla, para empezar a partir de los acuerdos de paz del 92, firman un convenio en el que los crímenes de guerra básicamente se absuelven, a excepción de contados, incluyendo un par de masacres y un asesinato político muy importante de un arzobispo de San Salvador. Y pasan básicamente como 15 años en este tipo de ley. Entonces, la reintegración de los excombatientes y más el retorno de todas las personas exiliadas en Los Ángeles empieza a formar lo que es el panorama social de El Salvador de los últimos 20 a 25 años. Y a partir de eso se le añade el fenómeno político que pues empieza a desarrollar presidentes de derecha, pero hace como 5 años, 6 años, se deroga esta ley y también empiezan a casar uno por uno a los presidentes anteriores. Entonces, resumiendo, como aquí lo van a ampliar más Víctor Cavis y Huicho, tenemos un presidente en la cárcel, tenemos un presidente con una supuesta muerte, tenemos un presidente exiliado en Nicaragua. Ya. Si quieren como desarrollen ahí un poquito las narrativas de... Sí, porque tú tuviste una pequeña confusión, pero vamos a aclararla ahí. Dale. Bueno, mencionaba sobre el informe de la Comisión de la Verdad y la derogación de la ley de amnistía. Entonces, se firmaron los acuerdos de paz, hubo un acuerdo con Naciones Unidas, era un informe que relatara todos los violaciones a derechos humanos que sucedieron durante el periodo de la guerra, documentando con testimonios y con nombre y apellido a todas las personas involucradas en masacres, violaciones, desapariciones, magnicidios, etcétera. Esto con el fin de, pues aparte de conocer qué pasó, para un eventual resarcimiento a las víctimas de todos estos crímenes. El problema está que un año después de la firma de los acuerdos de paz en 1993, la Asamblea Legislativa de ese momento dio declarar con excusa de perdón y olvido total. O sea, para no abrir heridas a partir de todo este proceso de resarcimiento que se esperaba que sucediera. Y que no exacerbar el clima de este momento y volver otra vez a un conflicto como muchas personas temían y todavía temen cuando se habla sobre la ley de amnistía y al perseguir y buscar la verdad sobre estos crímenes. El punto que quería decirles es que esta ley de amnistía es como un punto de partida para el fenómeno de impunidad que impera en El Salvador. Porque los mismos actores que provocaron crímenes de este tipo durante la guerra salieron impunes. Obviamente, todo aquel que ha venido cometiendo delitos después de eso, pues tiene esa carta, ¿verdad? De que inmoral, ¿verdad? Y simbólica de que puedo hacer lo que quiera en este país y no me va a pasar nada. Digo eso también porque no fue la idea. No, pero esta ley
según yo recuerdo, esa ley no está aprobada, ¿verdad? O sea, No, hace se poco derogó. estuvo en debate en la asamblea, hace un par de No, meses. lo que pasa es que la primera ley de amnistía se derogó en 2016. Entonces, a partir de ahí, los partidos políticos han tratado de crear una nueva ley de reconciliación que permita otra vez tener una ley de amnistía total a todos los involucrados. Ahorita la lucha que está en que todas las asociaciones de víctimas de desaparecidos durante la guerra están presionando para que no se vuelva a aprobar una ley de amnistía como la de 1993, sino que se apruebe una ley que permita conocer la verdad de todo lo que le pasó a sus familiares e hijos, etcétera, etcétera, durante la guerra. Y en este caso, abrir los archivos del Ejército Nacional de El Salvador para poder saber dónde están, qué pasó. ¿Verdad? El punto es que es un tema bien espinoso, o sea, acá, ¿verdad? O sea, pero lo bueno que de esa derogación del 2016 es que, por ejemplo, los militares que perpetraron la masacre de Mozote, que fue la masacre más grande que se hizo a nivel latinoamericano durante esa época, 1981, Melissa, sí, 1981, ahorita están siendo juzgados, o sea, están siendo juzgados en el oriente de El Salvador, y son militares que ya están viejitos, pero, o sea, eso no importa, o Sí, sea, porque sí, es lesa humanidad. o sea, son crímenes de lesa humanidad, porque según los informes forenses de los forenses argentinos que vinieron a exhumar los cuerpos, pues, puchica, ¿cuántos niños habían? Habían más de 200, 300 niños. No, eran más de eran alrededor de 500. Ajá, exacto. Entonces, eso, la derogación de la ley de amnistía ha permitido eso. Y también otros crímenes, ¿verdad? También, por ejemplo, la guerrilla. O sea, porque están los crímenes del ejército, pero también están los crímenes de la guerrilla. Y obviamente muchas de las víctimas lo que quieren es conocer la verdad, qué les pasó. O sea, hay muchos que les he escuchado decir de que, o sea, no quieren compensación económica ni nada por el estilo. Ellos lo que digo, ni la muerte de sus victimarios, sino lo que quieren es que el victimario reconozca todo lo que le hizo a su familiar, que pida perdón y la verdad. Pero fíjate que algo bien importante de esa situación es que eso es lo que define nuestro país, la historia de nuestro país en básicamente dos historias, ¿verdad? O sea, tenemos dos historias del país. O sea, el país ha estado polarizado durante un montón de años entre izquierda y derecha, y de esa misma forma está polarizada nuestra historia, ¿verdad? Sí, también a nivel generacional. O sea, está la generación que vivió la guerra y la generación que nació después de la guerra. Y que también esta generación que nació después de la guerra está viviendo estos mismos procesos de desaparición forzada y de asesinatos que vienen de Juan Díaz y que no saben dónde están sus familiares. Incluso de la policía. O sea, se repiten esos mismos procesos que sucedían durante la guerra, pero las víctimas son nuevas. Y son toda esta población vulnerable que vive en barrios pobres, en comunidades pobres, las pandillas hacen lo que quieran con ellos y la policía y el ejército hacen lo que quieran con ellos. Y sucede en este mismo tipo de fenómeno. Ajá, y bueno, hablando de esto, de cómo se conforma, que hay un elemento clave también acá, la conformación de la Policía Nacional Civil, que en los acuerdos de paz era para disolver todos estos cuerpos policiales, de la Policía Nacional, La Guardia Nacional, que eran torturadores prácticamente. Y con el acuerdo en 1994, un acuerdo oscuro entre la izquierda, el FMLN que lo representaba y la misma derecha, llegaron a un acuerdo para volver a insertar a estas personas que no se les había dado incluso un trato psicológico por la misma guerra, por el mismo trato que tienen militarista, regresan a la institución de la Policía Nacional Civil, que era una policía que iba a tratar de ser más cercana a la gente, más comprensiva, pero no fue nada de lo que se había acordado y regresamos a este círculo vicioso
donde las prácticas siempre han sido las mismas, por torturar a la gente que detiene, y se maximizó. Y ahorita después de la tregua, que salen, incluso la Fuerza Armada sale a las calles, cuando no había tenido una participación bien baja, ¿verdad? Sí, aquí sucede un fenómeno que muchos extranjeros cuando vienen al país se sorprenden, es que ves en las calles a los policías patrullando, pero también a la gente del ejército con sus metralladoras gigantes ahí, cuidando, ¿verdad? O sea, dando seguridad a la población. Y eso es como que los que no conocen el contexto de El Salvador es bien chocante, chocante. Algo que dice Víctor es bien cierto. Cuando se conforma la Policía Nacional Civil como un nuevo aparato de seguridad para suprimir los anteriores aparatos represores del Estado durante los 80s, sucede que se incorporan gente de ambos bandos, guerrillas y también del ejército, que no tenían nada que ver con crímenes de lesa humanidad. Y algo que siempre recalcamos cuando hablamos sobre la guerra de El Salvador es que cuando se firman los acuerdos de paz y los años subsiguientes, no se genera un proceso de sanación mental en la población. O sea, se genera la felicidad de que a los políticos llega la paz y todo eso, y ahí vea cómo hacen para sanar sus heridas mentales. Entonces, y psicológicas, ¿no? Entonces sucede este fenómeno de que El Salvador vive en un estado postraumático permanente desde hace 30 y tantos pico de años. Entonces tenemos este fenómeno de violencia y de falta de comunidad que se refleja en todo lo que ustedes ven en las noticias. Incluso la policía, la gente cuando ve a la policía mejor se cambia de calle, de acera, porque también los mismos policías hacen cuestiones delincuenciales, incluso a veces, no sé, hasta han violado a mujeres, han asaltado, le han quitado las mismas pertenencias, te roban su dinero, o sea, es ridículo todo lo que puede hacer un agente policial o un militar. Sí, y cómo si continúa la violencia. Son como dos estados completamente distintos cuando los contrapones, porque realmente yo creo que generar una empatía con el nivel de violencia que hay ahorita en El Salvador requiere de verdad que tengas otro tipo de punto de partida, porque de lo contrario se vuelve inaccesible al punto del desinterés, la indiferencia o de la incredulidad. A mí ya me han dicho varias veces en otros países de que simplemente pues no me creen lo que está pasando en el país y que es mentira. Y el rollo es ese, ¿no? Desde la producción general, porque no estamos hablando de la producción artística, sino como desde la producción de conocimiento, de la producción de pensamiento, de la producción de propuestas económicas, de alternativas, de cualquier tipo de campo, ¿cómo dialogas con este tipo de insensibilidad causada por la violencia si todavía estás construyendo el tejido social que pues se rompe y se sigue disque reuniendo, pero para volverse a romper? Los presidentes, por ejemplo, ahorita es un fenómeno que para mí es bastante importante señalar, porque no es 1, ni 2, ni 3, ni 4, o sea, los fracasos de los que estamos hablando. Es todo un periodo en el cual el país, pues, ha rodado mal, muy, 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 muy mal. Pero eso tiene un peligro también. El presidente, por este principio de los 80. Claro, y lo que pasa con el no sé si vas a decir algo más, Ernesto. Nico quería comentar algo. Sí. Sobre todo Meli y Ernesto, que han visto dos contextos que son muy similares y muy diferentes, hablando de que Colombia también sufre en escalas diferentes, yo creo que por el mismo tamaño del país, una exacerbación de la violencia bien intensa desde 60 años, incluso hoy en día también se viene dando, pero la producción artística o intelectual o la producción en sí se concentró en ciudades y aisló la violencia. Y ahí
al generar ese tipo de acercamiento, ¿no puede llegar a pasar lo mismo en Salvador? Que se concentre pero se aísle el resto, las periferias se queden violentas, a pesar de que hay producción y producción y producción. Yo creo que Nico acabó de preguntar, en resumen, si hay burbujas allá en El Salvador donde pueda haber las suficientes condiciones como para crear este tipo de producción de pensamiento, de conocimiento, porque acá, por ejemplo, Bogotá, Chapinero o este tipo como de lugares que son como barrios, no que son bien, pero son lo suficientemente aislados como para desarrollar una actividad cultural completamente aislada de lo político, sin preocuparse en lo más mínimo de lo que está pasando en el resto de Colombia y desarrollar una vida completa en base a eso, pues también esa es una ventaja como para los intelectuales, para generar teoría, porque hay que decir que acá también hay como mucha intelectualidad. Pero en El Salvador, ¿cómo suceden este tipo de fenómenos? Sí, te lo trato aquí. Sí. Ya, ¿Yo? ¿Quién? Sí. ¿Quién va a hablar? No sé si queréis hablar vos. No, bueno, yo algo que quería decir es que, o sea, abordando también, va a conectar con eso que acaban de exponer, ¿verdad? O sea, en todas partes hay burbujas, ¿verdad? Eso es innegable, en todos lados, debido a la mayoría, casi, o sea, se podría decir que casi toda Latinoamérica, si hablamos de esta parte del planeta, ¿verdad? Somos países con sistemas capitalistas, ¿verdad? Entonces, esos mismos sistemas económicos son los que crean esa segregación por pequeñas burbujas, ¿verdad? En las cuales yo puedo vivir en una residencial privada y olvidarme de lo que pasa en el resto del sector, ¿verdad? Ni siquiera del departamento o del estado o del mismo país. Pero creo que algo que no hemos hablado tanto es que la relación de la educación con el sistema económico, ¿verdad? O sea, tenemos por todas estas décadas un sistema, como mencionó antes Cavistán, un sistema capitalista que un analista político dice que en El Salvador todo se compra, todo se vende y nada tiene valor, ¿verdad? En realidad nosotros somos parte de ese mismo sistema en el cual al existir, al no haber las necesidades mínimas de la población satisfecha, es lógico que vamos a tener todo este montón de problemas que hemos estado viviendo, ¿verdad? Luego, yo creería que para que exista una producción artística, intelectual, independientemente de cuál de los campos sea en el que esté enfocada una persona, en realidad a mi criterio sería bien extraño, ¿verdad? Que es necesario que exista esta burbuja para producir, ¿en base a qué, verdad? Creo que más bien el caos al cual estamos expuestos constantemente es lo que provoca, al menos en estos 3 países que mencionamos, etiquetados como el Triángulo Norte, producen una gran cantidad de material teórico y material intelectual debido a los problemas que tenemos, ¿verdad? Hablando sobre eso, yo creo que sí hay una gran producción. Yo creo que este momento histórico que está viviendo El Salvador, bueno, para mi percepción, hay mucha gente de diferentes ámbitos, desde periodistas, intelectuales, gente que está incluso en defensa de derechos humanos, feministas. Hay una producción bien intensa también de pensamiento. Y no sé si también, hablando un poco de las redes sociales, yo siento que hay una... creo que se genera mucho diálogo, por lo menos en esa plataforma. Y bueno, de producción artística, yo siento que también hay, hablando de cinematografía, documentales, por ejemplo, bueno, Marcela Zamora, que para mí tiene una narrativa bastante interesante. Lastimosamente, su producción no es tan accesible porque está condicionada a lo económico y no está liberado, ¿verdad? Que se debería una de las piezas de ellas, bueno, prácticamente todas las piezas que ha hecho Marcela Zamora deberían estar ser de acceso público en YouTube, porque es una información bastante importante y de la manera que está abordada. Hablando también de Julio López, otro cineasta, documentalista,
con su última producción, La Batalla del Volcán, donde puede hablar un poco de esa, del problema de violencia que tenemos. Y quizá mencionar al extranjero, ¿cómo se llamaba? El de La Vida Loca. Cristian Poveda. Que incluso es asesinado por los mismos pandilleros que hizo. Bueno, eso podemos contextualizar más adelante, pero yo creo que sí hay una producción intelectual, tal vez periodística también, de alguna forma se ha desarrollado un poco eso. A nivel artístico creo que aquí hay es otro tema. Es otro tema, ajá, Víctor. Yo creo que debería recalcar, Víctor, en el sentido de que las burbujas que crean conocimiento, o sea, son necesarias, ¿verdad? Cabis. Y en el caso, sí, dime. Pero es que, vaya, yo tengo una pregunta como bien personal con eso, ¿no? ¿A qué le llamamos producción intelectual en este caso? Pues en general, para mí sería como teoría con respecto a la teoría nacional, teoría de investigación en diferentes niveles. Obviamente nosotros como artistas, y sucede el fenómeno acá que no conocemos muchas a las otras disciplinas tanto como deberíamos, pero estas otras disciplinas, ya sea en el ámbito científico, sociológico, histórico y cualquier otra disciplina, está produciendo conocimiento en base al contexto que estamos viviendo. Yo lo que iba a decir es que ahorita vivimos un momento en el que la confluencia de factores está permitiendo que se comience a vislumbrar y comience a salir todo este conocimiento de lo que está tratando, de lo que estaba mencionando Ernesto y Víctor. Lo interesante acá es que los procesos son lentos. Ya pasaron como 30 y tantos años desde el final de la guerra, pero tiene que ver mucho, creo que tiene mucho que ver con el hecho del miedo. O sea, también, o sea, hay cuestionamiento. Porque todavía, por ejemplo, en El Salvador tenemos, existe ese miedo implícito a opinar diferente y a transgredir. O sea, a nivel espacial e intelectual, cualquier cosa que venga ya sea del gobierno, ya sea de otro lado. Y porque eso durante la guerra era lo que te mataba, era lo que te desaparecía. Y volvemos otra vez a ese proceso de sanación. Como la intelectualidad a través del conocimiento, y estoy hablando de intelectualidad a través del periodístico, histórico y todo lo que venga, genera este proceso de sanación, ¿verdad? El problema está en que esos procesos de intelectualidad no vienen del Estado, vienen de otros lugares particulares. ¿Y las universidades cómo contribuyen con esto? Porque al final los perfiles del artista, del cineasta, del intelectual, del filósofo, ¿no? Del ensayista, no vienen directamente de los sistemas pedagógicos gubernamentales. No se forman a partir de un perfil profesional bajo el cual tienen que crecer. O sea, no hay las suficientes condiciones como para que alguien diga... el mundo es así, en mi perfil profesional tiene que ir hacia ese lado. Pero no obstante hay producción. De hecho, me acuerdo bien que eso fue, con Melis, eso fue uno de los primeros comentarios que nos hizo Teresa Margolles, que fue como en un país tan azotado por la violencia, donde no hay ni mercado ni circuito, realmente existen artistas. No me voy a meter al tema de los artistas porque ya es otra cosa, pero extrapolémoslo en cuanto a producción, porque hay una... Por eso existen artistas, porque no hay un circuito de mercado. Claro, es que ahí es donde viene como esa relación, ¿no? Es muy fuerte la idea del artista, que la idea del artista tenga que estar ligada al mercado siempre. Exacto, ¿Sí pero ahí también... Digamos, a nivel personal, para mí es muy delicado hacer arte sobre política. Yo prefiero marchar, yo prefiero ir a juntarme con la gente,
Yo prefiero armar grupos. Yo prefiero como hablar de la experiencia con la gente, ayudar de cierta manera, hacer la cola, hacer la fila, hacer la vaca, tal, ¿cierto? Pero yo ir a hacer como una pintura, una instalación como que tenga esas pretensiones políticas me parece un poco como donde la gente de verdad, estamos en un momento tan delicado que digo, de lo de menos. sí, no, ni siquiera lo de menos. A mí sí me parece importante que hay un umbral como personal, ¿sí? De pensamiento personal, de construcción personal, en donde uno hace proyectos personales, que luego comparte con un público, con un espectador. Pero si hay una cosa política, yo me siento un ser político, pero para mí es muy delicado transformar esas cosas en objetos. Pues ahí Yo es... prefiero los hechos porque... Es que ahí es, sí, claro, pero es precisamente por eso que me parece, y de hecho nos pareció importante desde un principio discutir esa distancia que se genera en ciertos contextos, ya sea por cercanía exagerada entre el arte y la idea de activismo, o por una separación generada por la academia a partir de cómo las herramientas artísticas sirven para generar un discurso crítico que pueda aportar en algo a un sistema social. Pero por eso también como dividimos el seminario con esas tres partes, ¿no? Hoy hablamos como de contexto, mañana precisamente es como la postura ante ese contexto y cómo se empieza a discutir esa distancia, y ya el tercer día directamente como las cosas que salen a partir de eso. Sí, Pero... yo por eso pienso que como que el arte es una forma de pensar y es un sistema de pensamiento que uno lo maneja personalmente, que uno lo maneja como con otros grupos, uno tiene por eso una obra personal que es de cierta manera y una obra política que es como distintas esferas, pero sí me parece importante que la base de todo eso sea como que tenga como un pretexto como pedagógico, ¿sí? Porque eso es lo que uno, eso también es el arte, es una forma de pensar, es una forma de un sistema resolver, pedagógico de solucionar, de reunirse, Pero es una extensión de la vida también. Claro. O sea, no está ajena, ¿no? No hay que hacer arte y política o política y arte. Van cruzadas y están como relacionadas con tu vivir día a día. Más o menos se escucha, pero Pero no sé, se escucha más o menos. Pero... A ver, espérate. Es que el tema ahí, o sea, lo que yo pienso, porque yo siento que si he hecho arte político y estaba metido con comunidades y trabajo comunitarios, que más que hacer un resultado artístico, el arte político se debe enfocar más en el proceso y en la creación de lazos de afecto y de comunidad. Porque cuando el arte se hace solamente por mostrar el cuadro político, pues pierde todo sentido. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero la práctica artística y la creación de comunidad en torno a ese objeto de arte que se va creando es lo que hace fuerte, lo que hace una postura política real ahí, que puede transformar socialmente. Por ejemplo, un activismo tan sencillo como el año pasado mataron a un chico por estar maquillado fuera, saliendo de un baby shower acá en Colombia, que eso fue una cosa que fue real, y entre todos, o sea, como yo logré congregar un colectivo de 130 personas que hicieran una propuesta artística a partir de este crimen de odio, y salieron todos estos chicos a maquillarse y a tomarse fotos. Entonces no es tanto el hecho de haber hecho las fotos, porque pues las fotos son totalmente banales, o sea, es una cosa... pero yo también creo que eso tiene fuerza. Yo creo que hay un punto en donde el trabajo de uno, la obra de uno, en un espacio de exposición, así como tus fotos, van a decir qué estoy viendo y qué pienso yo sobre eso. Pero ¿sí? digamos ahí, pues, Pero otra cosa es como lo... digamos como que ahí la no marcha. creo que comunique tanto pues al arte en esa relación, un poquito en la relación de producción académica, y la pregunta siempre va a ser para mí a quién se le está hablando cuando se hace. Cuando se hace un acto que sea un acto de proceso, de comunicación, de interacción, el público es totalmente diferente a cuando se hace algo para galería, por ejemplo. Claro, porque no es el mismo contexto, es que el arte político no se muestra en galerías, eso se muestra en otros Exacto. espacios. Pues, Y creo que ese es el problema de generar burbujas, porque las burbujas se hablan a sí mismas. pues depende, porque o sea, al final el arte es un proceso con un montón de estaciones, ¿no? Y cada estación puede responder de alguna forma a lo político. Yo creo que de repente no tiene nada de malo crear un ícono, porque un ícono eventualmente es una bandera para un movimiento político, o un proceso que de repente genere estas redes.
O incluso, ¿por qué no? El Guernica en su momento fue político, pero... Pero está basado en una idea romántica. Exacto. Estamos en contexto contemporáneo. Y entonces, en ese sentido, yo creo que es muy, muy, muy importante la conciencia de producción, ¿no? Por eso es que regresamos como a esos 3 momentos en los que hemos dividido este seminario. Porque entender el contexto es entender literalmente el mapa sobre el cual se van a ejercer los gestos, que no necesariamente son artísticos. Los artistas, es cierto que, pues, para mí el mayor potencial que tenemos es que podemos darle la vuelta a cualquier cosa. Y casi siempre cuando nos dicen tal cosa no se puede, es cuando por ahí nos vamos. Pero obviamente eso es como un punto de partida para otro tipo de perfiles que son los que generan los cambios al final. Entonces, el contexto, para mí, sobre todo mientras más complicado es, Más atractivo. sí, pero también es como necesitas ir completamente con la conciencia de otra forma. Porque allá en El Salvador, sí, o sea, a Víctor le están pidiendo piezas del Guggenheim, pero el cabrón ni siquiera expone en museos. Entonces, igual está como bien metido el artivismo. Entonces, la idea del contexto como tal, ¿cómo puedes activarlo? Pues si de entrada no terminas de entender cómo es. Entonces yo creo que esa necesidad de entender el contexto no es algo que esté tan presente en la práctica artística. Hay como un involucramiento claro, pero siempre hay como poca paciencia en eso de en dónde estoy parado, porque eso es a veces lo que necesita más atención. Y cada quien tiene como un perfil distinto, ¿no? Según su propia condición de clase, de género, de postura, de nacionalidad. Pero también un poco por lo que ustedes todos hablaban, ¿no? Ajá. Hay un post-trauma no curado, entonces esto se va a desbordar desde cualquier lado, no necesariamente No, va a ya tener... se desmontó. Ya Por desbordó. todos los lados está Claro, desbordado. entonces imagínate Que lo que tratar hablamos el sábado. de medir la locura de tanta gente, es imposible, es una locura masiva. Sí. Entonces ese post-trauma no va a venir a responder a una idea estética, digamos, o un concepto de lo político. Igual No, la realidad la no se gente puede está edulcorar de ninguna rayadísima. manera. Claro, yo creo que todos están productivamente locos ahí. Pero, digamos, yo quiero decir algo también, es como de las escalas, de lo que hacemos. Sí. Como que es algo que me está apelando mucho últimamente. Y es como tradicionalmente los artistas como que siempre hemos querido ser como... Sí, yo creo que como esa idea de outsider, ¿no? Como no participar, ¿no? Como odiamos la televisión, odiamos la película, como las grandes producciones, la política, las grandes producciones de cine. Pero creo que ya no, como que nos autoexiliamos de la realidad, o sea, la gente está tan metida ya como manipulada por los medios, por los grandes reality, los grandes videoclips, las grandes producciones tipo Beyoncé, o sea, como todas esas, que lo que nosotros hacemos ya como que no es nada, no es ni como ni una colilla de cigarrillo tirada en el, pues que no, a nadie le interesa, es como... Entonces creo que hay que pensar también como cómo dialogar con la realidad, pero con lo social y con lo real. Pero fíjate que ese pensamiento ahorita en El Salvador, es que ahí es donde empieza nuestra aproximación. Empezamos como generación a tratar de involucrarnos artísticamente con gente, políticos, académicos, periodistas, gente de a pie, o sea, todo lo que le querrás poner de sector social, al que le importa un carajo el arte, porque están hasta el gorro de todo lo que está pasando. Entonces, ¿uno qué tiene para aportar? Cuando uno pertenece, cuando uno pertenece como a un país de tercer mundo donde escasean los museos, escasean de todo, la producción para el arte, para la cultura, para la educación, para todo eso, pues uno crece sin museo, sin saber qué es arte, sin... ¿Qué? ¿Sí me entiendes? Ahora, Entonces, Dile. entonces, lo que yo, digamos, personalmente yo siempre me lo tomo así, y cada vez que hago una exposición me lo tomo como, esto es una aula de clase, ¿sí? Y es una aula de discusión, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Sí me entiendes? Y así es como yo veo
la posibilidad a varios niveles, como dice Daniel. Como uno hace una producción que es totalmente personal y tiene ciertas cosas, y luego hay otro frente que uno hace colectivamente, y hay otro frente, porque es que uno no puede ser solo un artista que dibuja ramitas. O sea, uno es un ser político, uno es una mujer, uno es un no sé qué, está casado, es gay, o sea, uno tiene muchos frentes, uno tiene muchísimos frentes, y hay que actuar desde todos los frentes. ¿Sí? ¿Y no te parece que incluso adicionando a eso, alguien que de verdad no tiene nada que perder debería estarlo apostando todo? Es decir, de un contexto así como ese debería de estar saliendo cosas completamente viscerales, porque obviamente no hay museo, no hay circuito, entonces, pues, ¿qué se pierde? Como Eso hacemos. Pero es que en el caso de Salvador, por ejemplo, ahí es donde pues empezamos también como a tener estos diálogos generacionales, porque no había todo esto. Seguían habiendo cuadros, seguían habiendo... Pero digamos, tampoco hay que estar en contra de los cuadros. Hay unas, digamos, en la costa hay una serie de pintores, digamos, que hacen pinturas sobre violencia y hacen pinturas sobre lo que ellos... ¿Sí me entiendes? Y yo respeto todas esas cosas. Es como la gente vive, es lo que la gente entiende que es arte. ¿Sí? Sí, no necesita estar en un museo, no necesita estar educado de cierta forma. ¿Qué entiende la gente que es arte? ¿Qué es lo que necesita comunicar? ¿Cómo? Lo hace haciendo un mural, pintando un restaurante, haciendo un cuadro, no sé qué, cuántas personas lo ven, no lo ven. ¿Sí me entiendes? A mí me parece eso una manera súper valorada, como súper valiosa, de que la gente, porque es que así como yo he dictado como unos diplomados en ciudades, en Riohacha, ¿sí? Como en ciudades chiquitas, y es como la gente entiende que debe comunicar esas cosas. En el Amazonas también es así, ¿no? Entonces yo creo en esas posibilidades. No todo tiene que ser como unas producciones de arte contemporáneo. Es aquí como en Bogotá, de que como unas fórmulas de lo que es político, de lo que es individual y de lo que es social, pero yo he visto todas estas personas haciendo esas cosas y es como desde acá, ¿sí? Pero es que es como, insisto, es como todo el sistema, como lo estudias. A mí me parece como entender un poquito mejor toda la estructura, porque sí, pero no. Y sabes que no, y no es contradecirte el sí, es entender por qué no. ¿Qué es lo que falta ahí como de entender de todos estos territorios de conciencia? Claro, pero quería apuntar. Sí. Sí, bueno, pues, Víctor de ahí tiene una opinión respecto a lo que acaba de decir ella. Pero lo que habías mencionado sobre Fuchiga, para la discusión, pero no, pero lo que acabas de mencionar, ¿verdad? Sobre la parte de cultura. Bueno, lo que quería decir es esto. El Salvador, ahorita, como lo había mencionado, después de este proceso de guerra tan corto y tan traumático, y ahorita en el año 2019, viendo y monitoreando todo este fenómeno, siento que El Salvador ahorita está descubriendo dónde está parado, a través de su intelectualidad, a través de su arte. Y como les dije, el proceso es súper lento. Pero digamos que desde la intelectualidad, toda esta generación que nació después de la guerra, o durante la guerra, o sea, se siente con el derecho de poder hablar, de poder protestar a través de cualquier medio, cualquier disciplina que esté trabajando. Pero esto ha sido un proceso lento, ¿verdad? Pero en estos momentos se está construyendo descubriendo dónde estamos parados hoy. Sí, que y en el tema de mañana. En un país donde en las primeras 20 años después de la guerra, el aparato estatal creó un sistema educativo cuyo objetivo era crear a un ser humano que solo trabaje para maquilas
o ondas técnicas, sin capacidad de pensar creativamente, ha sido un gran reto, ¿no? Y este reto viene de todas esas burbujas, como ustedes dicen, o como dijo Ernesto, que desde lo privado, desde otras instituciones, están tratando de incidir todo este entramado como acuesta de hace 30 y pico de años. Bueno, y hablando un poco de lo que comentaba la compañera, entiendo que, según lo que en medio escuché, que ella cuando sale a protestar y cuando hace su obra, Aquí hay una cuestión separada, y entendemos que en Colombia puede haber esta cultura de protesta. En El Salvador carecemos de esa plataforma. Entonces, no sé si en el caso de nosotros, o sea, el ser artistas, el hablar de lo que queremos, de lo que sentimos, siempre lo trasladamos independientemente de lo que seamos. Estamos tratando de ver de qué forma lo vinculamos. ¿Por qué no el creativo, que de alguna forma somos eso? ¿Cómo lo podemos potenciar a las protestas? ¿Cómo podemos llevar más allá a las protestas? O sea, si el mismo el sistema no lo separa, ellos unen todo, unen los lenguajes, unen a su gente, a sus artistas para que puedan llevar el mensaje que ellos quieran. Entonces, ¿por qué no unir la producción cuando, más en estos países delicados como El Salvador, que necesita una intelectualidad que esté comprometida y que esté al frente o incluso dando sugerencias en movimientos sociales que todavía carecen de formas de comunicación contemporáneas, que sean lenguajes que puedan llegar a otros, donde son grupos, son minorías en El Salvador, los movimientos sociales son minorías, incluso hay las comadres que nadie sabe quiénes son, continúan con las prácticas. ¿De qué forma, cómo podemos revolucionarlos como artistas? ¿Por qué no generar redes? O sea, ¿por qué podemos seguir con esta dinámica separatista de lo que yo soy un ciudadano y soy un artista? Nada más. Yo ahí tengo una cosa que decir, es que siento que todos estamos hablando de lo mismo, pero estamos viendo dos contextos extremadamente diferentes. Una cosa es la práctica artística en Bogotá y otra cosa es la práctica artística en el resto de Colombia. Y en el resto de Colombia también estamos hablando de contextos muy similares a El Salvador. Y es que estamos hablando de contextos extremadamente similares. Y algo que siempre he tenido como cuando hablo con ustedes, es como si uno entra a comparar qué contexto es peor. Porque no entramos a comparar es cómo diablos los contextos violentos desde donde estamos hablando y donde nos estamos parando tienen que empezar a interrelacionarse, porque si seguimos viendo la práctica artística desde Bogotá, estamos extremadamente lejos de toda la realidad que existe. Sí, yo por eso quería decir algo sobre los medios de comunicación. Pues es algo que pensaba hoy, como que en Colombia hay artistas muy buenos, muy buenos, o sea, gente como no solo artísticamente, sino como con un criterio y con una estructura de pensamiento muy buena, muy estructurada. Pero no hay los medios, o sea, nadie sabe quién es José Alejandro Restrepo, nadie sabe quién es María José Arjona, y eso pues, que ellos tienen medio reconocimiento en los medios. Pero sí, como que la gente debería saber que estas personas existen y son personas que con sus trabajos, pues como que el trabajo es la excusa para hablar de esas temáticas. Es que eso no es mainstream. Es crear más bien estrategias mainstream para llegar a pero a eso es lo que voy, por eso como que lo que hizo Bad Bunny, como que tumbaron a ese presidente con el reggaetón, o sea, como que hay que pensar cosas que la gente, que compitan con lo que la gente está consumiendo, porque es que si no, como que vamos a... O sea, yo siempre he creído mucho en lo micropolítico, y esa es mi filosofía, como hacer lo mío, pero ahora creo que todo es tan desbordado que no hay que pensar, o sea, hay que como perder la vergüenza y como hacer todo lo que se pueda, no sé. No, y yo escucho a estos chicos en Nueva York y en El Salvador, y la historia me suena como tan paralela, tan parecida, qué pasó después de la guerra, durante la guerra, y digo,
pucha, estamos en esas, estamos como en lo mismo, ¿no? Mismo, y en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica, y yo para nada estoy en contra como de que exista el arte político, me parece importante, y de hecho yo he hecho unas piezas como de arte político, pero considerarse artista político es delicado. Pues ahí es Y donde... también, y lo digo porque digamos, en un momento, aquí en Colombia, estuvo muy de moda el arte político, ¿sí? Y hubo una ola de Hans Ulrich, no sé quién, y fulanito y menganito viniendo a Colombia a encontrar artistas políticos. Y no voy a decir nombres porque muchos son colegas, amigos que yo quiero y admiro un montón. Pero es como, pucha, se viene no sé quién, no sé quién, no sé quién, no sé quién, tocan movernos. Y, pucha, fueron 2 años donde la gente, por arte de magia, empezó a hacer arte político, muy entre comillas. Pero yo tengo una... ¿Sí? Ahí. Y se notaba que era una vaina como para y fue un éxito, eso sí, todos los colores felices, pero uno que está en el contexto, uno dice, esto está sin información, esto está súper bobo, esto está así. Pero un momento. Que es como el cliché también. ¿Wicho? Bueno, espérense, antes yo solo un pie de página. La idea, insisto, es que está bien, eso es lo que queremos. Porque hoy se están planteando esas preguntas. Acuérdense que son economías de la amistad, contextos de conflicto. Hoy lo que se está planteando es eso, es que no hay de otra más que empezar a hacer redes de una manera completamente distinta a lo preconcebido. Las reglas cambian y ahí eso lleva a las siguientes preguntas, ¿no? De, pues, ¿cómo de antes empezamos a hacer arte y qué hacemos? Que son 2 cosas distintas. ¿Cómo reaccionamos ante el contexto y qué hacemos? Porque, y ahí cómo se va uniendo la cosa, pero a ver, diga. Yo quería opinar. No, o sea, suena como si en Colombia tienen una subdivisa también, ¿verdad? Yo creo que más bien el cuestionamiento sería, bueno, ¿a qué respondemos los artistas, verdad? Porque al fin de cuentas todos respondemos a algo, ¿verdad? Yo creo que es imposible hacer arte que no sea político por el simple hecho que uno ya tiene una postura, quiera uno o no quiera, siempre hay algo implícito, ¿verdad? La otra es, si uno no quiere lidiar con los conflictos que implica estar dentro del circuito del arte, el cual hay varios circuitos del arte, ¿verdad? Están, como mencionaba alguien, como alguien considerarse outsider, pero al final no somos outsiders. Siempre el sistema, de alguna forma, nos va a meter al mercado, independientemente si uno piensa que lo que está haciendo no tiene esas características asociadas a vender una obra o a vender algún proyecto o a vender algún video. De hecho, nosotros hace un tiempo tuvimos esa conversación con algunos, con Víctor o con Cavi, no recuerdo con quién de los dos, de que gradualmente, si se fijan bien en la producción de arte, las pinturas al óleo gradualmente van siendo sustituidas por archivos RAW, ¿verdad? Por video en HD. O sea, al final nosotros como productores, más bien lo diría yo, más que de arte, si lo queremos llamar así con mayúsculas, quizás como productores de pensamiento, nosotros no somos los culpables del mercado, ¿verdad? Nosotros deberíamos estar preocupados de cada vez, creo yo, de empujar las ideas que tenemos y están asociadas, como en el caso de Víctor, ¿verdad? Hace una actividad de alguna forma activista, empujarlas hasta donde sabemos que podemos nosotros tener algún tipo de injerencia, ¿verdad? Otros quizás no tendremos esa misma capacidad, pero son decisiones que uno va tomando, creo, en el proceso de que estamos trabajando todo esto. Y pienso también, por ejemplo, en un chavo que es escritor, es periodista, ¿verdad? Que se llama Oscar Martínez Dawison. Yo no sé cuál es su relación con Dawison, el tío. Bueno, pero imagínate que los libros de él sobre la historia del país vinculada Dawison es un genocida, a las pandillas, a la violencia, a la migración. Yo todavía no los he leído, pero lo he escuchado en varios eventos en los cuales a él lo han invitado, y a mí ahora me da curiosidad saber cuál es, siendo el origen que esta persona tiene, qué escribe acerca de eso, ¿verdad?
contextualizar de Roberto Davison para que sepan ahí. Sí, Davison fue el fundador del partido de derecha y que fue quien, de acuerdo al informe de la Comisión de la Verdad, que Gavilán se refería antes, está asociado a la muerte de Monseñor Romero, ¿verdad? Que actualmente es un santo, ¿verdad? Que es la figura política que asesinaron, que era el arzobispo de San Salvador que estaba estimulando políticamente. Ajá, Víctor. Bueno, hablando de lo que decían del arte político, creo que es importante también hablar sobre eso, ¿verdad? Que se pudo percibir, quizás fue eso, que de repente el arte político era una moda, pero se genera un montón de preguntas por el mismo hecho, ¿verdad? Porque vos decís, o sea, ¿para qué hacer arte político? Pero eso creo que debe ser una de las revoluciones que debe sufrir el arte político, llegar más allá, llegar a las comunidades. ¿De qué forma organiza? ¿De qué forma trata de ser esa parte como la sangre vital de un movimiento social o de defensores de derechos humanos? ¿Cómo le puede dar la posibilidad de trabajar estrategias, de diseñar tácticas para poder hablar con ese gran monstruo político con el que se enfrenta, con el que nos estamos enfrentando? ¿De qué forma podemos dar esas herramientas o generar herramientas políticas, que eso es lo más importante, y de qué forma le damos ese empoderamiento a las personas? Pero es que también... Con todo el problema comunicacional, la unificación de la verdad y todo lo que estamos sufriendo a nivel no solo latinoamericano, sino a nivel mundial. Sí, que también se enfrenta al problema de estar viviendo en un sistema que agarra ese tipo de fenómenos y lo convierte en un producto, y lo vende. Y siempre hay como el artista y cualquier persona que decide utilizar el arte como vehículo para la protesta política, tener cuidado en, o sea, no seguir esos parámetros que el mercado te llega a distorsionar, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa, ¿verdad? Nico, pero también tienen una pregunta. Hay una cosa que en algún punto, y es como toda esta idea que incluso me parece pretenciosa de ser artista político y de llegar a enseñar a la comunidad, porque es casi estar negando que la comunidad también tiene prácticas mismas de resistencia artísticas, que produce prácticas, que produce resistencia a partir de cosas que para ellos no es artístico, pero que son de una u otra forma artística. El graffiti es eso. No es pretencioso porque el artista también bien o mal está involucrado en No, sí, o sea, a lo que refiero es, lo digo pretencioso, separación es esa separación. Todo lo artístico es político. Exacto. Pero es como incorporar la política en las estéticas. Como que yo me encasillo en artista político porque respondo a la pretensión de que me quiero vender como artista político. Pero en sí todo el ser humano es político. Exacto. Y tiene prácticas de resistencia política. Es ciudadano ya. Y artística. Y asumir un rol de artista en esta sociedad de tercer mundo es una afirmación política. Ser artista incluso asumirla es simplemente decir antes de actuar. La disposición de a dónde van sus pensamientos, dónde van sus investigaciones, dónde van sus intereses, a quién se los da, cómo, todo. ¿No? Además, América Latina pues tiene una historia real, ¿no? Que viene marcada por fenómenos específicos, las dictaduras, el Plan Cóndor. Todos ellos tuvieron como un planteamiento de activismo desde el artista hacia la calle para denuncias políticas. Entonces, nosotros ya estamos vistos hace mucho tiempo como el continente que más ha generado desde el arte una protesta. Claro, es que nomás desde la música uno se puede ver todos los grandes referentes de las grandes revoluciones fueron músicos increíbles también, o sea, Mercedes Sosa, Pablo Milanés, todo esto es una onda gigante y ellos también son artistas. Y está ligada a la gráfica también, ¿no? Hubo mucho que ver con los fanzines, el afiche. O sea, sí tenemos tal trayectoria. Obviamente, El Salvador no se queda atrás porque, como yo me acuerdo de referente, la teología de la liberación tenía grandes artistas trabajando con respecto a esta ideología que hacía como un mensaje, digamos, ¿no? Ahorita no me acuerdo el nombre, pero sí hubo como una época de El Salvador donde
Martín Madoya, Curía. Sí, sí, sí. Entonces, claro que seguimos siendo el referente de ese imaginario, porque no cambiaron tanto nuestras realidades. Pero mira que yo sí creo que, bueno, yo creo que sí han cambiado mucho las realidades después del internet. Pues sí, definitivamente la forma como nos relacionamos entre nosotros y con la realidad. No, y creo que hoy en día ser político hay que ser muy estratégico. Por un lado, porque está como, por ejemplo, el gobierno, los paramilitares, o en cada país o cada región la situación es diferente, pero siempre está el que te va a querer callar por lo que estás denunciando. Siempre va a haber la censura. Entonces, creo que también hay que ser como muy conscientes de cómo ser político, sí, y bueno, y por otro lado, porque la gente no quiere hablar de política, porque está cansada de hablar de lo político, y porque también esta cosa capitalista, ya mega capitalista en la que vivimos con redes sociales y todo, creo que la gente del común rechaza lo político, o sea, lo que sea evidentemente político, como que quieres consumir estéticas, consumir identidades de consumo, es bien bizarro, pero es que el imaginario de ahora... Pero también el miedo. Y hay mucho miedo, exacto. De que la gente hablara políticamente, pues masacraron a todo un partido político en Bogotá. O sea, es un miedo constante y es empezar a como destensionar el concepto mismo de lo político como algo de partidista o como algo de busca de poder. Es empezar a cambiar también esa idea popular que hay de charlar de lo político. Yo vuelvo, pero es que yo vuelvo. Ajá. Saliendo letreritos. Y van a hablar lenguaje de señas. Sí, a ver. Hola. Y aquí, bueno, la persona que estaba hablando sobre eso, sobre el cansancio de la gente de lo político, ¿Qué decía? me parece súper interesante porque, bueno, obviamente todos estamos cansados de los políticos y de la política tradicional, ¿verdad? Y algo que mencionó me parece sumamente interesante porque acá en El Salvador, con esta nueva administración que tenemos en la presidencia, sucede el fenómeno de que está ahorita en casa presidencial porque la población estaba cansada de lo anterior política, del bipartidismo. Pero es bien paradójico porque sucede un fenómeno en el que la gente está cansada, no quiere saber de la política y no quiere hacer política para mejorar el entorno social. Entonces, volvemos otra vez a esta maña tan latinoamericana, ¿va? De depositar la confianza en un mesías, ¿verdad? Y el mesías y sus minions van ahora de internet y troles de internet, es lo que sucede, es la nueva política. Ellos van a resolver lo que va a pasar, lo que pasa en el país, ¿verdad? Y eso es un fenómeno que se está dando no solo en Latinoamérica, sino también en todas partes. Yo quiero, pues, como... Bueno, no sé si van a añadir algo, Wicho o Víctor o Meli. Bueno, yo solamente quizá pensar en cómo... Yo no conozco muy bien el contexto, ¿verdad?, de Bogotá. Medio conozco un poquito acerca de lo que pasa en Medellín, pero algo que me pregunto es cómo serán digamos, si ustedes hablan allí de que es bien difícil asumir una postura como artista político, yo me preguntaría qué tipo de arte ven en eventos como bienales, como ferias de arte y espacios independientes, ¿verdad? Porque allí, creo yo, es una de las formas más simples para detectar qué tipo de arte se hace y qué tipo de arte es político o apolítico, porque es lo mismo, al menos en esta ciudad, así es, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos el Whitney, que tiene una bienal que es una de las bienales más importantes de Estados Unidos, la Bienal del Whitney. El Whitney es un museo que se caracteriza por presentar arte político, y sin embargo hubo una serie de protestas que concluyó hace pocos días, terminó, porque uno de los miembros como la especie de junta directiva, quienes patrocinan ese museo, uno de sus miembros era un dueño de una empresa que fabrica gas lacrimógeno, no sé. Y que fue lo que le fueron a aventar a las primeras caravanas migrantes. Entonces se inició debido a esto una serie de protestas de artistas, tanto que estaban siendo invitados a la Bienal como artistas que habían estado en la Bienal con anterioridad, para que este miembro de esta junta directiva saliera
del board, le dicen, ¿verdad? Como lo que pone la plata, ¿verdad? Entonces yo me preguntaría si en el caso de Bogotá pasa algo similar, porque en El Salvador, por ejemplo, nosotros no podemos negar de dónde viene el capital del museo, ¿verdad? Claro. Y no podemos negar tampoco que es la única institución interesada en proyectar todos los cuestionamientos que nosotros mismos hacemos hacia la realidad, ¿verdad? Hacia la sociedad, hacia nuestras posturas en relación a la política y a los políticos, ¿verdad? Y hacia nuestra misma convulsión histórica. Entonces, más bien mi cuestionamiento iría orientado hacia ahí, ¿verdad? ¿Qué tipo de arte ven ustedes en estos espacios, ¿verdad? Ferias, bienales de arte y espacios independientes. Sí, yo quiero añadir con eso, como para mantenernos también enfocados, porque creo que nos podemos pasar horas hablando sobre qué es arte político y podemos pasar horas hablando sobre lo político, pero el rollo es, yo creo que lo interesante es que lo que está ocurriendo ahorita es que el problema es vital. Por eso. O sea, discutir estéticas y compañías y... creo que es parte de la discusión y que debemos ser muy críticos, pero es que creo que las problemáticas exceden... Es que a eso voy. Realmente, ¿cuál es...? ¿Cómo se financia una institución del arte? O sea, ¿qué importa si es de cocaína? O sea, qué bueno que está llegando dinero para los artistas que están generando algo de pensamiento y algo de... Dani, es que ese para mí como el... No, está bien. Es que ahí es donde quiero enfocar la energía. A mí me interesa, o sea, creo que lo que es importante es enfocar cuáles son las posibilidades de la práctica. Muy aparte de si son políticas o no, ya entendiendo de que todo es político, ya entendiendo de que todo termina en el museo, ya entendiendo de que, de que lo político ya tiene su propia gramática, pero cuáles son las posibilidades de la práctica artística en sí misma dentro de este tipo de contextos, porque ya definiendo el contexto podemos entender mejor. Al final, la práctica artística tiene mucho que ver con libertad, y si vos estás haciendo arte político, pero no te sentís seguro en qué momento no lo estás haciendo o sí lo estás haciendo, ahí ya todo se fue al carajo, porque no se trata de si lo estás haciendo o no lo estás haciendo. De hecho, nunca se ha tratado de eso. Uno no dice, voy a ir a hacer arte político. Uno, genera cierta intencionalidad, desarrolla la práctica de cierta forma para tener incidencia. Ya lo dudas. Voy a hacer arte político, a ver. Ajá, exacto. Entonces para mí por eso por eso mañana es que está enfocado la idea de la postura, ¿no? La postura es empezar a estudiar las prácticas de vinculación con la incidencia en el contexto, no necesariamente artística, sino intelectual, sino de pensamiento, matemático, pedagógico. Hay tantos terrenos económicos desde donde se puede incidir y son prácticas políticas también, pero no porque intenten ser políticas, sino por el hecho de que hay otro tipo de gramática, otro tipo de estructura que está intentando desarrollarse ahí, y creo que es a lo que menos le ponemos atención. Entonces, ampliar ese mapa, cuál es realmente todo ese sector, todo ese territorio de conciencia donde opera nuestra práctica, incidiendo en el contexto, y de que de paso le podamos tachar de político. Creo que es un buen punto de partida mañana como para conectar estos dos contextos y empezar no solo a analizar anécdotas, sino también aportar para construir una estructura que se complemente entre ambos contextos. Quiero decir algo que creo que es bien clave, y es que, bueno, yo tuve la oportunidad de estudiar en universidad privada y en pública, acá y en Sao Paulo. En Sao Paulo también estudié en privada y en pública artes, en facultades de artes. Y me doy cuenta como, por ejemplo, no es necesariamente así siempre, pero acá y en Sao Paulo sí se aplica. En la pública, lo social es muy importante dentro del discurso artístico. Y lo conceptual también, como estructurar discursos y leer filosofía y hablar de dinámicas sociales. Pero en las privadas prima lo plástico y lo estético, y pues lo entendemos, bien o mal, no importa, no lo voy a juzgar si es bien o mal, pero es así. Entonces creo que quizás sería bueno como recordarle a todos estos artistas privilegiados a los que les hablaron muy poco de lo social en sus universidades, como que lo social sí es importante y que media también los procesos artísticos.
Y hay un Y ya. no. Además, porque todos esos artistas de esas universidades privilegiadas son por lo general los grandes artistas del mercado y los que tienen los grandes espacios de arte y a los que les va súper bien porque saben cómo moverla. Ah, pero en cine, por ejemplo. Hay una cosa muy ligada a eso y es, bueno, yo iba a decir otra cosa que tiene que ver con lo que me estoy. Pero digamos, Daniel dice esto y yo también estudié en una universidad pública, como la Academia Superior de Artes de Bogotá, que es pública, es como la Universidad Nacional, ¿no? Y estuve en una universidad con una beca, una universidad carísima en los Estados Unidos, carísima. Y ahí hay un salto, ¿no? No en la parte de cine, que hay una gran diferencia, pero hay un salto muy grande y es como cómo se concibe el pensamiento social como plástico. ¿Sí me entienden? Sí. Es Como estética también. como cómo se consigue el feminismo estéticamente, y el socialismo estéticamente, y el ser chicano estéticamente, y el ser inmigrante. Entonces, todas son unas estéticas de lo chicano, estéticas de Latinoamérica, estéticas del inmigrante, y todos son como pan comidos, ahí no remiendos comidos, que yo soy como... A mí me gustaría que mañana, porque igual ya vamos... Ah, dale, te escucho, termina. Y que tiene que ver con lo que tú dijiste, y es como, tú dijiste una palabra que es clave en todo, y es libertad. O sea, eso fue lo que yo respondí una vez en una entrevista, de que porque había estudiado arte, y es eso. O sea, yo quiero tener libertad en todas mis decisiones, ¿no? Y eso es muy difícil de enseñarle a la gente en un país como el de ustedes, el de nosotros, Es que en que son personas libres. la libertad... Entonces, el arte es una manera de mostrar a la gente que son personas libres. Y eso es lo que yo he intentado hacer, como cuando hago estos diplomados en sitios pequeños de Colombia, es como que la gente... ¿Que son personas libres o que no son personas libres? pero- o que podrían ser libres. Espera, no se vayan por esa otra... libertad. No se vayan por la abstracción ni de la libertad ni de la verdad, porque ya no fuimos al carajo. No. A mí, yo solo quiero establecer de que la libertad, creo que la libertad la podemos entender sin problema, desde la idea de que la libertad es una responsabilidad en el sentido de que vos te comprometes a crear tus propias reglas cuando no seguís los patrones que te han enseñado. ¿Para qué esta libertad? Ajá, literalmente, si no te vas a estudiar a la universidad, entonces, pues te vas a elegir tus propias materias, vas a leer tus propios libros. Si no te vas a ir por ese caminito, entonces vos te vas a ir haciendo el caminito, pero vas a caminar, vas a estudiar. Entonces no se trata que sos un ser diluido en el éter del espacio, sino que vos te generas tu propia estructura. Y la libertad se extiende incluso en las matemáticas. Grothendieck hablaba de eso, de una metáfora sobre la casa de las matemáticas, de que bajo los patrones de la idea de la casa de las matemáticas en el infinito, los más osados se han atrevido a hacer un mueble o una cuchara, porque hay como patrones establecidos de los cuales no se pueden salir porque tienen miedo, porque saben lo que significa. Y él, al estar estableciendo un parteaguas en las matemáticas contemporáneas, dijo, yo estoy haciendo otro cuarto, yo estoy haciendo otro piso a esa casa que requiere sus propias reglas, pero entender sus propias reglas es parte de la libertad. Entonces, yo quería como enfocar mañana el arte contemporáneo. Yo creo que es lo más libre que hay, porque es lo que está más plagado de errores de toda la práctica artística. El error, obviamente, es uno de los detritos de la libertad, de la práctica de la libertad, porque haces lo que crees y obviamente hay un montón de pruebas, betas y fallidas por ahí, y eso es bueno, porque el error es un maestro. Pero hay tanta libertad que creo que al final es como un laboratorio constante. Pero hay prácticas que sí analizan la lógica, la plasticidad de las lógicas que nos interesan, como la literatura, como el cine, como el teatro, que eventualmente sí se enmarcan a ver el otro lado de las cosas, ¿no? La ficción borgiana, o la ciencia ficción, o de repente la imaginación ilustrada, o de repente el cine político. O sea, cuando nace Anonymous, y agarró al Club de la Lucha y agarró a V de Vendetta como banderas. Producciones cinematográficas carísimas generadas en Estados Unidos.
con gente de mucha plata, que posiblemente eran, qué sé yo, 10, 15 veces más acaudalados que los que estuvieron filmando aquí hace un rato, ¿no? Pero al final, ahí como no se trata de clases, no termina siendo como una cuestión de vinculación política porque hay que ir con los pobres y hay que dejarse papar por ellos, que no está mal, sino es otro tipo de cosas donde caben todos estos perfiles y me gustaría que empezáramos mañana obviamente, a discutir como todas estas cositas, porque ahí al generar un mapa como de este territorio de conciencia de lo que es la práctica vinculada con la incidencia social y con el contexto, porque creo que cualquier tipo de práctica que quiera de alguna forma incidir en el contexto se vuelve política. Entonces, yo creo que ahí podemos encontrar cosas muy interesantes para nuestra práctica, para analizar el contexto que tenemos alrededor y pues no se diga para crecer como seres humanos, ¿no? Pero mañana vamos a conocer mejor a los chicos también. Claro, o sea, hoy no... De donde trabajan. Sí, hoy nos prohibimos completamente hablar de arte, o sea, de museos, de curadores, porque ya no, o sea, no se trata tanto de eso. Ya llevamos casi 12 años de práctica en esta cosa, entonces, y pues lo estamos hablando en Flora, entonces hablar de Flora acá donde estamos rodeados de arte creo que es reiterativo. Yo soy de la idea de que hasta cuando uno se conoce, ¿no? Empieza como a decir de los lugares, obviamente es un antecedente lo que hemos tenido, pero uno empieza como a decir de los lugares de donde está hablando. Pero es que... O sea, y viene ligado a, ya decir, digamos, soy curadora, ya te sitúa en una situación donde ya vos sabés que hay un parámetro para decir cosas. Y claro, a mí me gustaría saber desde dónde todos los cuatro ustedes que proponen decirnos estas cosas aquí nos están hablando. Bueno, mañana y pasado, porque mañana es postura y ya pasado... No falten mañana, por favor. Sí, ya pasado vienen como ya literalmente obras con nombre y apellido, porque pasado mañana es producción. Pero mañana es todavía entender, o sea, desde dónde estamos parados en todo esto. Creo que es muchísimo más importante. Aunque, pues, si quieren como más info, pueden meterse a thefiretheory.org. Okay. Comercial. Sí, o la página de cada uno, ponen Crack Rodríguez en internet. Que Víctor estuvo perseguido. ¿Cuánto tiempo no te dejaron de salir del país? Un año, ¿no? Un año. Tuvo como toda una riña con este presidente que fingió su muerte, que no les contamos como esa anécdota. Sí. Sí. Pero pues por hoy ya son las 6 y como el día más aburrido pues que era hablar de contexto, porque desgraciadamente no estábamos hablando de arte, estamos hablando de contexto político, era hoy. Mañana es donde viene lo polémico, mañana es donde vienen las fricciones, mañana es donde vienen los pleitos, así que no falten porque mañana sí vamos a estar con qué es arte político. Pero igual creo que también el partir desde el contexto y no desde la práctica te permite como entrarle a la práctica desde una perspectiva diferente a la que nosotros como artistas y gente que está encerrada en este círculo de alguna forma estamos acostumbrados a. Entonces también eso es como... Pero es que es un privilegio, ¿no? Porque estamos frente a ellos y no es lo mismo entrar a una página web y leer un statement, ¿no? Que está frente a personas que están incluso mientras hablan en voz alta se replantean si lo que nos están diciendo será verdad o mentira. Y eso me parece bien bueno, porque o sea, vamos a ir a hacer revolución a Salvador, pero todavía nos falta un poquito. Sí, pues... Como colectivo, de hecho, sí hemos trabajado varios proyectos pesaditos. Y ahorita el más pesado que llevamos es el de 24 horas de fronteras abiertas. Pero eso será el día de mañana. Eso será el día pasado, mañana. Porque sí es... porque creo que es muy importante ver eso. Además, creo que es importante también el seminario como un espacio de vinculación mutua, ¿no? Bilateral. De contextos, porque estamos igual de jodidos en varias cosas. ¿Por qué no aprender de alguna forma uno del otro? Lo que pasa sacudirse es que un poco. 54 veces más.
53 porque Y Bogotá en la no cuenta. burbuja de Bogotá. Bueno, Sí, sí. sí. Porque no, las problemáticas acá son como están. 53 y media. Que se hace la Sí, de no sé. Chapi no cuenta. Porque Chapi no cuenta, También, sí. 54. 53 y 2 tercios. No, está tenaz. Lo que pasa es que la esfera del arte es así, pero... Sí, no conoce Ciudad Bolívar. Uy, sí. Ah, bueno, No, esto sí, está. vale, pero bueno, pero en El Salvador, ¿cuántos artistas somos en El Salvador? Somos 2.200, no sé. Pero sí, no erró Víctor, creo que somos menos de 2000. Artistas. En el proyecto de Imago Mundi hubieron 144, pero Vaya, estaban, no visuales. estaban mezclados entre habían poquitos diseñadores, había sobre todo pintores y unos cuantos artistas contemporáneos. Y artistas contemporáneos. Bueno, pero No estamos- sabría decir cuántos, pero ahí había 144 entre pintores. No, yo creo que no, entre contemporáneos quizás no creo que pasen de 50. No. Bueno, pero esa ya es otra discusión. Sí, bueno, pero ya con esto concluimos el primer día. Ay, muchísimas gracias por haber venido. Sí. Por favor, vengan mañana. Sí, va a valer la pena. Sí. Gracias, Víctor Cabez, Huicho. Ahí.